Hola. 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 Bienvenidos. Bienvenido a su iglesia. Iglesia. Campeones para Cristo. Muy buenos días, familia. Es una alegría volvernos a reunir nuevamente como cada domingo para seguir animándonos unos a otros a permanecer en su palabra, en el cual nos ayuda en toda situación para poder crecer espiritualmente. El día de hoy quiero compartirles un versículo bíblico que lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, familia, sigamos animando con la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios la bendiga grandemente. Presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Se clama, abre los cielos con poder,
enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra donde la palabra del Señor es anunciada y es de bendición para cada uno de nosotros. Así es que acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por este maravilloso tiempo donde tu palabra, Señor, es compartida. Sea tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Sea tu palabra en el nombre de Jesús, limpiando nuestra mente. Sea tu palabra, Señor, dirigiéndonos a lo que es verdadero. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra profundice nuestros corazones, Señor, a que tu palabra enderezca nuestros pasos, porque ciertamente lo necesitamos. Damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor nos da a conocer ciertamente que fuimos llamados con un propósito, que Dios nos alcanzó mediante su misericordia en nuestra vida para cumplir una misión. Hemos sido hallados para caminar de una forma distinta en esta vida, para poder vivir de una manera totalmente diferente como el mundo vive. Pero lo cierto es que eso lo hemos escuchado capaz en muchas oportunidades y en muchas ocasiones. A veces capaz lo hemos mencionado, pero lo importante también es entender, ser conscientes o comprender que la vida que antes teníamos, antes de ser alcanzados por Dios, realmente no era nada provechosa, o mejor dicho, era una vida totalmente donde caminábamos en una vía contraria a la voluntad de Dios. Éramos por naturaleza, dice la palabra, hijos de desobediencia, porque no obedecíamos al propósito por el cual Dios nos permitió nacer en esta vida, en este mundo. Es por ello que cuando Dios nos alcanza, cuando Dios nos halla para cumplir un propósito, nos halla para hacer una voluntad, y esa es la voluntad de Dios, es su propósito de Él. Por la palabra del Señor entendemos que Él nos ha rescatado, que Él nos ha liberado, ¿verdad? Y es importante poder recitar algunos versículos que nos ayuden a entender este principio. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, donde dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra del Señor nos da a entender en estos versículos, dice, comenzando este versículo, dice, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, sabiendo. Y lo interesante es que a veces el creyente solamente está asistiendo a una congregación X por una cuestión de sentirse bien, por una cuestión de capaz de mejorar en su conducta, por una cuestión capaz de que Dios lo ayude en sus circunstancias, dificultades, problemas, como quisiéramos llamarlo. Pero lo cierto es que en este versículo entendemos que el creyente debe de comprender y cada vez meditar
en cuál es la obra que Dios ha empezado en su vida, de dónde realmente Dios lo ha rescatado, realmente cuál es la raíz del problema que el hombre atraviesa hoy en día en este mundo, en esta vida. Y lo cierto es que la palabra del Señor lo exhibe de muchas formas y de muchas maneras. Y la palabra nos dice acá algo muy interesante, que fuimos rescatados no por medio de oro o plata, sino fuimos rescatados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? La palabra del Señor nos da a entender que ese fue el precio por el cual nosotros hemos podido ser rescatados, libertados, para no caminar de una forma vana, para no andar perdiendo el tiempo o simplemente no aprovechándolo. Esto no quiere decir que la vida de aquella persona que invierte su tiempo en sus estudios, en su trabajo o en cosas similares a esas, no estamos hablando que eso es una pérdida de tiempo. Claro que no, eso es algo provechoso, pero para una vida, mejor dicho, para lo que demanda esta vida. Pero estamos hablando acá, en este tiempo, estamos hablando de la diferencia que marca la vida de aquella persona que ha sido alcanzada por Dios, que ciertamente hace esas mismas cosas, estudiar, trabajar, entre otras cosas más. Pero lo primero en su vida, lo primero en la lista de su tiempo, lo primero en las cosas que tiene que realizar, los primeros en las decisiones que tiene que tomar, simplemente se encuentra Dios. Esa es la gran diferencia. Donde el creyente antes hacía las cosas por el dinero capaz, como cualquier persona, o antes hacíamos las cosas por una posición laboral, o antes hacíamos las cosas en un trabajo por una cuestión financiera, o entre otras cosas más, pero ahora no nos movemos de esa forma porque lo hacemos como para Dios. Tratamos de hacerlo como para Él, con mayor excelencia, mejorando en nuestros errores, tratando de dar un servicio con excelencia. Y eso es un proceso. Lo cierto es que la palabra en la vida del creyente debe de marcar una diferencia entre el antes y el después que Dios lo haya alcanzado. La palabra nos escribe acá y dice en este versículo, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo, supuestamente sabiendo, el creyente debe de saber que la vida que llevaba antes de que Dios lo alcanzaba, ciertamente ha sido vana, ha sido una pérdida de tiempo para él, algo perjudicable, algo vano, algo no provechoso para su vida. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba Dios ahí. Y en otro versículo encontramos cómo Pablo empieza a escribir esta carta a su amado discípulo Tito, que lo llama como hijo en otras oportunidades. Cómo Pablo describe de una forma el estilo de vida que antes, en las cuales dice él, antes éramos o antes hacíamos estas cosas. Y vamos a ir a Tito, capítulo 3, de verso del 3 al 6. Tito 3, verso del 3 al 6, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué interesante versículo, donde Pablo empieza a dar a conocer esta verdad, esta realidad en la que el hombre se encuentra. Y Pablo dice, también éramos en otro tiempo así, caminábamos de esta forma.
Es algo tan interesante como la palabra nos da a conocer acerca de la condición del hombre, cómo se encuentra antes de ser hallado por Dios, antes que la misericordia de Dios lo alcance, y ciertamente antes que la palabra y el evangelio sea sembrado en su corazón. Pero dice Pablo más adelante, en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es algo impresionante como la palabra nos dice, ¿verdad?, que fue por misericordia, fue por la soberana voluntad de Dios que Él nos halló, que Él nos alcanzó. Y lo cierto que la palabra nos dice que Él ya nos escogió antes de la fundación de este mundo, pero se dio a conocer al debido tiempo de Dios y al debido orden de Dios, donde Dios se manifestó y se dio a conocer mediante su palabra en nuestra vida, por lo cual fuimos alcanzados por Él, por sola gracia, por su gran misericordia. La palabra del Señor nos vuelve a mencionar y a decir que también Él nos alcanzó con un propósito, para que seamos renovados, para que seamos regenerados. Y es algo muy interesante cómo la palabra del Señor describe en qué condición se encontraba el hombre, o qué tipo de participación tuvo el hombre en esta obra que Dios hace, donde el hombre es salvado, donde el hombre es rescatado de una mala manera de vivir a una vida totalmente con propósito. Como la palabra del Señor nos describe en otro versículo que se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Acá la palabra del Señor nos da a entender que el hombre se encontraba muerto. No había ninguna aliento de vida en él respecto a que el hombre pudiera salir de esa condición en la que se encontraba espiritualmente hablando. Una condición donde era esclavo de su propia naturaleza pecaminosa. Una condición donde simplemente el hombre no tenía vida y estaba totalmente muerto en sus delitos y pecados. Dios nos encontró así, y por su misericordia y por la obra que Dios hace en el corazón del hombre, Dios rescata al hombre, Dios vuelve a dar vida al hombre, porque nos encontrábamos muertos. Cuando el creyente aún no entiende esta verdad en su vida, y puede ser que lo haya escuchado y solamente ha sido una información para su vida, pero lo que la palabra hace, o la palabra, para qué la palabra está, no es para llenarnos de información y de conocimiento, sino para que la palabra del Señor poco a poco profundice nuestro corazón, para que la palabra sea meditada en nuestra vida, para que la palabra sea atesorada en cada uno de nosotros, y para que en el debido tiempo de Dios la palabra se revele por la continuidad de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es tan importante la continuidad de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida de aquella persona que ha sido alcanzada por Dios, porque si no hay esa continuidad, ciertamente esta persona va a divagar, como lo hemos mencionado en la semana, va a empezar a andar conforme sus pensamientos, conforme su parecer. Aunque quisiera hacer las cosas para Dios, simplemente va capaz a aparentar hacer algo para Dios, o va a tratar de disfrazarse de muchas apariencias, de muchas caretas. Pero lo cierto es que delante de Dios nada podemos ocultar, nada podemos esconder. Él conoce
cómo se encuentra el corazón nuestro. Él conoce cómo estamos realmente en nuestra vida. Y lo cierto es que la palabra del Señor está dada para que el hombre viva una verdad. Es algo interesante cómo la palabra del Señor nos muestra y nos da a conocer cómo se encuentra la condición del hombre antes que Dios lo halle, antes que Dios lo rescate, antes que Dios lo libere de esa condición pecaminosa. El hombre puede estar hoy en día pasando muchas cosas en su vida personal. Problemas inmorales, adicciones, un desorden en su manera de pensar o en su carácter o su estilo de vida totalmente desordenado. Pero lo cierto es que esas cosas son las evidencias, de cómo se encuentra su corazón. Así como el árbol, ¿verdad?, que vemos por ahí en un lugar y vemos el fruto del árbol, podemos decir una manzana, esta manzana me brinda una información que es la evidencia, este fruto, es la evidencia del tipo de árbol que estoy viendo. Este fruto me brinda una información de la naturaleza del árbol que está frente mío, que es un árbol de manzano. De la misma forma, los problemas que el hombre está atravesando hoy en día son las evidencias de que su corazón se encuentra totalmente separado de Dios. Y lo cierto es que Dios sigue buscando al hombre como en un principio. La única forma donde el hombre puede ser hallado, la única forma donde el hombre puede ser transformado, es por medio de su palabra, por medio de su evangelio. La palabra del Señor nos dice estas cosas y nos lleva a preguntarnos si Dios te rescató, hermano y hermana, si Dios te liberó, si Dios te dio vida. ¿Para qué? ¿Para qué te la dio? ¿Cuál es el propósito? Podemos ir a muchos versículos y muchos pasajes de la Biblia, pero vamos a ir a algunos versículos. En Romanos 12:2, que es muy conocido este versículo, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra del Señor: no des forma a las cosas de este mundo en tu vida. No des cabida, no consientas, no toleres lo que este mundo te ofrece. Tú has sido llamado para caminar de una forma distinta. Tú no has sido llamado para que seas llevado por la corriente de este mundo, sino para que nades en contra de la corriente, mediante su palabra. Porque sin la palabra del Señor, lo cierto es que te vas a cansar, te vas a frustrar y por último, se va a cumplir lo que dice la palabra. Vas a ahogarte. La palabra del Señor nos enseña acá en este versículo, nos dice que no nos conformemos. Y lo cierto es que también nos llama a una renovación de entendimiento. Cuando la Biblia habla de renovar el entendimiento, está hablando primeramente de derribar los argumentos que hay en nuestra mente. Argumentos que por muchos años el mundo ha implantado en nuestra mente, en nuestra forma de ver esta vida, en nuestra forma de ver nosotros mismos, en nuestra forma de ver a Dios, en nuestra forma de ver las circunstancias que nos pasan, a dónde nosotros vamos, en qué nos apoyamos cuando somos sacudidos por los problemas o por las circunstancias. Lo cierto es que por muchos años el sistema de este mundo ha implantado muchas cosas en tu mente. Y la única forma de que esos argumentos sean derribados es por la palabra de Dios en tu vida personal. Por la continuidad de la palabra de Dios en tu vida personal. Y lo cierto es, como habla de renovación de entendimiento, hay
La palabra derriba esos argumentos y vuelve a construir algo maravilloso en nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Empieza a levantar, a construir en nuestra mente una forma de ver distinta a la de antes, por la palabra, por el Evangelio. Es algo real, es algo que se vive, es algo en el cual nosotros podemos caminar y estar seguros de que se va a cumplir. Es algo tan real, donde empezamos a hacer las cosas no conforme a nuestro parecer, sino conforme la voluntad de Dios. Y es un proceso. No es que somos perfectos, cometemos errores. Pero lo cierto es que estamos en ese camino, estamos dentro de ese proceso. Y lo maravilloso es que estás dentro de ese proceso. Si es que la palabra del Señor está abundando en tu vida personal. La palabra nos lleva a eso. Acuérdate bien, es un proceso y es la obra que Dios hace por medio de su palabra. En 1 de Pedro capítulo 1, verso del 14 hacia adelante, dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Qué maravilloso, qué preciosa palabra cuando leemos estos versículos que nos llaman a no conformarnos o a no simplemente acomodarnos a los deseos que antes teníamos, cuando no conocíamos a Dios, en esa ignorancia, en ese desconocimiento acerca del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, acerca de este Dios vivo. Cuando antes no conocíamos a Dios, simplemente había deseos en nuestros corazones, deseos, mejor dicho, malos deseos o llamada concupiscencia, que nos arrastraban y nos seducían a pecar contra un Dios santo, bueno y justo. La palabra nos dice en este versículo: como hijos obedientes, no des forma a estos deseos en tu corazón, que no se manifiesten en tu vida. La palabra nos llama y nos dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y lo cierto es que para no ser llevados por aquellos deseos engañosos, ¿verdad? Por aquellos deseos pecaminosos que provienen del corazón del hombre, para no ser llevado por esos deseos, tiene que ver otro deseo más fuerte, tiene que ver otro deseo que sea mayor, tiene que ver otro deseo que esté constantemente creciendo en nosotros, para que aquel deseo que está en el corazón del hombre, como la palabra lo llama, aquellos malos deseos, simplemente no se manifiesten en nuestra vida. Y para que este nuevo deseo, que tiene que ver un nuevo deseo en nosotros, y la palabra del Señor nos llama a que este deseo, o mejor dicho, la palabra del Señor nos dice que este deseo lo genera la misma palabra en nuestra vida personal. Aquel deseo de santificación que no proviene del hombre en sus fuerzas, sino de Dios por medio de su palabra. Filipenses 2, verso 13, nos dice la palabra del Señor en Filipenses 2, verso 13, que Dios produce o Dios genera el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce, Dios genera así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra del Señor nos llama, nos da a entender y nos da a conocer esa verdad, que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el quien genera
Dios es el quien produce este querer como el hacer. Es un deseo que proviene de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y este fruto que la palabra genera es un fruto de santificación que se inicia en el corazón del hombre. Y lo cierto es que se manifestará en su vida, en su caminar, en su día a día, en su estilo de vida, con sus acciones, con las decisiones que va a tomar. Pero es un proceso lo que estamos hablando. No es de noche a la mañana. Pero lo cierto es importante darnos cuenta, es importante decir que lo que estamos hablando en esta mañana es algo que se va a dar en tu vida. Es algo real que se da. No es un cuento, no es algo que solamente queda en palabras, sino es algo que se vive. Y lo maravilloso es eso, que se vive, donde la palabra del Señor nos encamina, donde la palabra del Señor endereza nuestros pasos, donde la palabra del Señor produce algo nuevo en nosotros, que somos conscientes cuando lo estamos viviendo, que no provienen de nosotros, sino es por la misericordia de Dios, es por su gracia, es por la palabra en nuestra vida, es su obra, el autor es Él. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor sea cada vez más real en tu vida. Hemos sido rescatados para andar en una vida nueva. Hemos sido liberados y rescatados para caminar, no como antes, llevados por lo que veíamos, movidos por las circunstancias, sino empezamos realmente por la palabra a separar cuál podría ser lo que yo quiero ver en mi vida, lo que yo puedo hacer, y por la palabra empezamos a diferenciar cuál es la voluntad de Dios en esa circunstancia, en esa situación. Y Dios te ha llamado a ti como a mí a hacer su voluntad, a cumplir su voluntad. Y la palabra del Señor nos brinda esta verdad en esta mañana para recordar, para meditar en que tú y yo hemos sido rescatados de una vana manera de vivir a una vida nueva, a una vida con propósito, a una vida ciertamente donde Dios es el quien tiene el control de tu vida en su mano, donde Dios es aquel que va a moldear tu corazón, donde Dios es un Dios que va a tratar con cada hijo y con cada hija, porque Él es un Padre, y el que ama ciertamente Él disciplina. Él es un Padre, Él es un Dios Padre que está interesado en el crecimiento de cada uno de sus hijos. Así que yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, que la palabra no mengue, que la palabra del Señor no disminuya en tu día a día de trabajo, en tu día a día de estudio, que la palabra del Señor siga siendo regada en tu corazón, creyendo firmemente que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él es fiel para culminarla. Amén. Oremos por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En ti descansamos. Señor, en ti nos apoyamos. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra pronta ayuda. Tú eres nuestro socorro. Tú eres aquel, Señor, que transforma nuestros corazones. A ti, Señor, te debemos todo. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra abunde en nuestro día a día, a pesar de las cosas que podamos estar haciendo en nuestra vida personal. Que tu palabra sea lo primero, que tu palabra no sea negociable, que tu palabra tenga esa continuidad en nuestra vida personal. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.
En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formateó. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió.
con solo hablar. Disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Que de escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Y si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió, lo buscas otra vez. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.